tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Cómo estás disfrutando de estas horas de primavera? Sí, plena? Estas horas de primavera plenas en Montevideo que en realidad anteceden un cambio brusco en las condiciones del tiempo que estaremos repasando al final, como siempre. En la bajadita de la semana. En la bajadita de la semana, que en decirlo. ese sentido no va a ser, digamos, la más disfrutable. Pero empezamos por las noticias, Sí. les contamos que esto ya lo fuimos adelantando ayer, Sí. lo dimos ayer cuando se hacía muy poquito que se supo en términos públicos, y la Fiscalía de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Violencia basada en género está a cargo de la investigación del femicidio de Mariana Rivero, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en Punta Yeguas a 20 días de su, separación. El exnovio, se habían, separado hacía poco, de esta víctima, confesó haberla asesinado y en las próximas horas se va a realizar la formalización de la investigación. 20 días había estado desaparecida. Según la web Feminicidios Uruguay, en lo que va del año se registraron 16 femicidios. Teresa Herrera, representante uruguaya en el Comité de Expertas en la OEA contra la Violencia de Género, dijo que los femicidios son muertes evitables, pero nadie les otorga la prioridad política. Además, la especialista en violencia de género, Alicia Deus, aseguró que se sigue incumpliendo la Ley Integral contra la Violencia de Género. Este es un tema que naturalmente va a tener muchos contenidos vinculados con el caso en particular, con la problemática en general, y tenemos otros asuntos. Repasamos los titulares. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para atender los problemas generados por el cierre de Casa de Galicia, que incluye el pago de una indemnización a unos 2.000 ex trabajadores y trabajadoras de la mutualista. La senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró que tiene chats con la ex vicecanciller Carolina H. sobre el pasaporte de Sebastián Marcet y que jamás los mostrará y estaría dispuesta a destruir su celular. La investigación para identificar los restos óseos hallados en el Batallón 14 en junio pasado se centra en familiares de personas desaparecidas que viven en el exterior. La Organización de Usuarios de Salud del Oeste entiende que el Hospital del Cerro debería atender patologías del primer nivel de atención y reclama que tome en cuenta las principales problemáticas de la comunidad. La ministra de Salud, Karina Rando, anunció que a principios del año próximo se habilitará la vacuna contra el COVID-19 para pacientes mayores y con comorbilidades. Culminaron las obras en el entorno de la Escuela 212 de La Teja en el marco del programa Camino a Casa que impulsa la Intendencia de Montevideo. El plan busca mejorar la accesibilidad de escuelas y jardines de infantes. Se inauguró el primer laboratorio de activación de la economía del cuidado, La Cuida, que incentiva proyectos comunitarios con foco en prácticas de cuidado y apunta a resolver desigualdades de género. La profesora Susana Mangana, especialista en temas de Oriente Medio, aseguró que la respuesta de la comunidad internacional ante el conflicto de Israel y el grupo terrorista Hamas es insatisfactoria y que se debe exigir un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza. El Partido Socialista y Junts per Catalunya acordaron que los independentistas den su voto para la formación de un nuevo gobierno español a cambio de una amnistía para los acusados por el referéndum de autodeterminación catalana. Israel aprobó realizar pausas de 4 horas en sus ataques al norte de Gaza para la entrada de ayuda humanitaria a la franja, pero rechazó una tregua para evitar que el grupo Hamas vuelva a ganar terreno. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, por tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube y nos escuchan por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Y lo hacemos para empezar a repasar los móviles de hoy. Se cumple un nuevo aniversario de un hecho histórico con impacto a escala global. Desgraciado, por otra parte, ya nos presenta ese contenido desde uno de los móviles de hoy, Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, nos encontramos en la zona de Pocitos. A nuestras espaldas está la nueva congregación israelita del Uruguay, en lo que va a ser un acto homenaje a 85 años de la noche de los cristales rotos. Ese hecho sucedió en noviembre, el 9 de noviembre de 1938, que es un hecho muy recordado en la Alemania nazi, donde millones de judíos, miles de judíos fueron desplazados de su lugar de origen. Así que vamos a estar ampliando con este acto conmemorativo desde acá. Muchas gracias, Diego. Y de Pocitos vamos a Arroyo Seco. Estamos esperando el contacto con el otro móvil de hoy. Allí está presente Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín?
Martín y Natalia, ¿cómo les va? Sí, estamos aquí en la Plaza de las Pioneras, donde se está inaugurando la Cuida, este laboratorio de activación de economía del cuidado, con la participación de distintas organizaciones aquí en nuestro país, de la Intendencia y también del Laboratorio Común de Brasil. Bueno, hay 10 proyectos que han sido seleccionados. En un ratito le estaremos contando un poquito más de qué se trata y cuáles son las articulaciones en torno a la economía del cuidado. Y la Cámara Baja finalmente aprobó el proyecto de ley que atiende las deudas con ex trabajadoras y trabajadores de Casa de Galicia, y el Partido Nacional votó dividido. Mientras que el diputado nacionalista Pedro Gisdonian, de Aire Fresco, dijo que la iniciativa puede ser inconstitucional, la diputada Carmen Tort, del sector blanco Mejor País, consideró que puede ser un buen proyecto de ley porque puede evitar juicios para el Estado. Consideramos que teníamos que respaldar todo este trabajo que se había hecho desde nuestra bancada en el Senado y lo anunciamos a la bancada del Partido Nacional de entrada, que cuál era nuestra posición, cuál era la posición de los diputados de Mejor País, y bueno, actuamos en consecuencia. Creemos que esa ilusión de poder cobrar un dinero si luego se declara inconstitucional esta ley no está bueno para lo que es la expectativa de los trabajadores. Empezamos por el que fue nuestro tema de portada en la edición de hoy, porque la Fiscalía de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Violencia Basada en Género tomó el caso del femicidio de Mariana Rivero luego de que su cuerpo fuera encontrado en la zona de Punta Yeguas. El ex novio de la víctima confesó el femicidio y en las próximas horas se realizará la formalización de la investigación. Este miércoles se encontró el cuerpo desmembrado de Mariana Rivero en un terreno baldío en la zona de Punta de Yeguas. La joven tenía 24 años. Estaba desaparecida desde el 20 de octubre y lo último que se supo de ella era que iría a la casa de su expareja a buscar pertenencias luego de que decidiera terminar la relación. El exnovio, un hombre de 23 años, confesó ser el autor del crimen ante la policía. La investigación de la desaparición la llevaba adelante la unidad de flagrancia de octavo turno, que el martes pasado ordenó el allanamiento de la vivienda de la expareja de Rivero. Como resultado, se dispuso la incautación del teléfono celular. Según informó Montevideo Portal, el dato de la ubicación del cuerpo lo habría dado el propio joven, luego de varias consultas de la policía, al señalar un lugar al que dijo haber llevado bolsas con escombros. La causa la lleva adelante ahora la Fiscalía Penal de Montevideo de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Violencia Basada en Género, a cargo de Valentina Sánchez. Hoy se realizó el control de detención de la expareja de la víctima y se dispuso una pericia psicológica. La Fiscalía tiene 48 horas para resolver si se le imputa un delito. Mañana se realizaría la formalización de la investigación. El abogado de la familia de la víctima, Ignacio Durán, sostuvo a Telemundo que el femicida se había creado perfiles falsos en redes sociales para hostigarla. Mariana Rivero se mudó desde Paysandú a Montevideo a los 18 años para estudiar, asistía a una escuela de nutrición y era voluntaria de Teletón, donde además fue usuaria. En 2022 se había recibido de auxiliar de farmacia hospitalaria. Y tras el femicidio de Mariana Rivero, la abogada especialista en violencia de género Alicia Deus aseguró que aún se incumple con la ley integral contra la violencia basada en género. Y Deus además expresó preocupación porque cada vez son más jóvenes las víctimas, pero también sus asesinos. Yo entiendo que a casi 6 años de la aprobación de la ley de violencia basada en género, que no solamente establece procedimientos de protección en situaciones de violencia hacia las mujeres, que sí los establece y que tampoco se cumplen a cabalidad, porque en otros casos de femicidios ocurridos en este mismo año se incumplieron todas las instancias que prevé la ley en el proceso, ¿no? De hacer una valoración de riesgo, de adoptar medidas apropiadas y adecuadas hacia la situación y que sean eficaces, ¿no? Se reiteran las mismas situaciones, las mismas modalidades y no pasa nada. Lo que pasa es que la realidad es que no, el Estado, el gobierno en su conjunto, no lo consideran un tema prioritario. Esa es la realidad. No está en las campañas electorales, ni están en los discursos. No se considera un tema prioritario y todavía yo lo veo mucho en las redes, ¿no? Se considera
no hay conciencia, no se ha internalizado y dice, no, pero que violencia es violencia, la violencia no tiene género. Digo, es una realidad que rompe tanto los ojos, digo, por las estadísticas y por lo que pasa en todos los días, que es como los terraplanistas, más o menos, ¿no? Que niegan que la Tierra es redonda. La web Feminicidios Uruguay lleva registrados 16 feminicidios en lo que va del año. Según Teresa Herrera, representante uruguaya en el Comité de Expertas en la OEA sobre o contra la violencia de género, los femicidios son muertes evitables, pero igual que decía la abogada Deus, nadie les otorga prioridad política. Todas estas muertes son evitables, pero no son evitables solo porque a veces hay mecanismos legales que no están funcionando bien, sino que también son evitables en la medida en que quienes rodean a la víctima no se comprometen en un apoyo, en una ayuda para hacerla salir de la situación. La violencia está naturalizada, entonces lo primero que hay que hacer es desnaturalizarla. Y lo otro es que este tema no es una prioridad política para nadie que tome decisiones. Y eso es clarísimo. No es prioridad política ni para los partidos políticos, ni para los gobiernos, ni para nadie. Este ejemplo que yo te pongo de que no hay dinero para pagar un transporte, no es nuevo, es viejo. Entonces, si ni siquiera ponemos dinero para hacer una prevención de riesgo, ¿cómo podemos pensar que podemos proteger adecuadamente la vida de las mujeres? Esta batalla se gana en la prevención. Hay cosas que, por ejemplo, la ley dice que este tema tiene que ser estudiado en todo el sistema educativo. Bien, gracias. Salen abogados, médicos, médicas y médicos que no saben una palabra del tema. Y así es como después son los resultados. Los juicios, las sentencias aberrantes que vemos, la mala defensa, la no denuncia cuando se ven en los sistemas de salud. Y bueno, pero ahí la educación y la universidad y las universidades tienen que asumir sus responsabilidades también. Bien, ahora vamos a otro asunto. Con los votos de las bancadas del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Ecologista Radical Intransigente, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para dar respuesta a los adeudos para el personal de la exmutualista Casa de Galicia. Ahora el proyecto de ley pasará al Senado en un contexto en el que desde algunos sectores del oficialismo se dice que es inconstitucional, algo que fue cuestionado por la diputada Frente Amplista Lucía Echeverri. Logramos poner en común que lo importante era, en este caso, dar una respuesta a la situación de los trabajadores de Casa Galicia. Y creo que eso es bueno. Segundo, también es muy bueno que lo hayamos podido votar y que también, en el marco de la votación, el resto de los partidos del gobierno presentó la modificación en un artículo, que finalmente termina saliendo también por unanimidad de la Cámara. Esto significa que se fue en el debate logrando mirar las cosas desde otro ángulo, digamos. En otro orden, Echeverri descartó que la norma sea inconstitucional, como señala parte del oficialismo. Y lo que establece es la potestad, es decir, la facultad de ACE en el caso que necesite auxiliares de enfermería o fisioterapeutas, puede, si quiere, consultar la bolsa de los trabajadores que todavía están desempleados, ¿verdad? Y si hubiera de ese perfil, podrá o no contratarlos. Es decir, le otorgás una facultad, no la obligación. Por lo tanto, eso ya no tiene ninguna posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad por incremento de gasto, porque no es así. Y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, habló del mismo tema. Sí, entiende que este proyecto de ley es mejor que el que se aprobó en el Senado semanas atrás y que no llegó a considerarse en la Cámara Baja. Es sin duda una mejora a la presentada inicialmente aprobada por el Senado. Es una solución legislativa que es más aplicable y que pone menos en riesgo lo que es la viabilidad del sistema de salud, o sea que estamos más conformes con el mismo. La solución plantea de alguna manera la necesidad de que los prestadores de salud consulten la bolsa, y esta vez de manera obligatoria, y hace énfasis en eso, que ya se había hecho
en la ley anterior, pero bueno, enfatiza eso. O sea que globalmente sí pensamos que es una bastante mejora, una buena mejora respecto a la ley que se había votado en el Senado. Nosotros no tenemos información concreta respecto a cuál va a ser la decisión de presidencia respecto a eso. ¿No le va a manifestar usted su preferencia si recomienda vetar o no? En realidad, en este caso, en el caso de la ley anterior, en el cual se comprometía la viabilidad de los prestadores de salud, creo que era más pertinente que yo diera mi opinión al respecto. En este caso, lo que está comprometido es los dineros del Estado para pagar las deudas postconcursales. Creo que ahí es algo que no implica tanto al Ministerio de Salud Pública, por lo tanto lo vamos a dejar a libertad de lo que considere el Poder Ejecutivo. Bien, y como adelantábamos, el Partido Nacional votó dividido este proyecto sobre Casa de Galicia. Claro, por un lado, integrantes del sector Mejor País, que tiene como uno de sus referentes a nivel nacional al senador Sergio Botana, defendieron la iniciativa y votaron a favor, pero en el resto de la bancada predominó otra postura que entiende que lo que se aprobó, por lo menos en la Cámara Baja, genera una falsa ilusión a las y los extrabajadores. Consideramos que teníamos que respaldar todo este trabajo que se había hecho desde nuestra bancada en el Senado y lo anunciamos a la bancada del Partido Nacional de entrada, que cuál era nuestra posición, cuál era la posición de los diputados de Mejor País y bueno, actuamos en consecuencia. Nosotros pretendemos y aspiramos que esto sea oído por el Poder Ejecutivo. Sabemos que es mucho dinero, pero también sabemos que por fuera de lo que es el Estado, los juicios laborales, o sea, tienen todo el respaldo legal. El objetivo principal que tenemos todos en el espectro político, y yo quiero creer que de esa manera, es que los trabajadores estén trabajando. Entonces, el generar una posibilidad de un cobro de un dinero que por supuesto todos creemos que corresponde y que es justo, pero también en una situación particular de Casa de Galicia, que se fundió y que no tenía dinero para afrontar eso, y teniendo en cuenta las muy ciertas posibilidades, porque también lo han manejado las mutualistas, de presentar inconstitucionalidades, creemos que esa ilusión de poder cobrar un dinero si luego se declara inconstitucional esta ley no está bueno para lo que es la expectativa de los trabajadores. Ximena Carrera, dirigente del gremio de practicantes y médicos de la ex Casa de Galicia, dijo que el proyecto aprobado, por lo menos en la Cámara Baja, es una solución pensando en el cobro de haberes impagos. Sí, dijo que se introdujeron cambios para salvar posibles inconstitucionalidades. Es una salida conjunta que respeta la promesa de poder cobrar los despidos a través de la ley de insolvencia del BPS, una ley que ya existe, con el tope de las 105.000 unidades indexadas, tal cual lo prometió el Poder Ejecutivo, y a su vez tiene un artículo que posibilita y reglamenta, complementa, por decirlo de alguna manera, la ley 20.022, en el efecto de que el Ministerio de Trabajo pueda complementar el proyecto de absorción de los trabajadores que se saldó en el Grupo 15. La bancada de la coalición multicolor rechazó el proyecto con el argumento que se cambian las reglas del juego y podría ser declarado inconstitucional más adelante. Se cambiaron artículos precisamente dada la fecha, porque el proyecto que salió originalmente de senadores tenía así aumentos de gasto que son inconstitucionales pasado el 27 de octubre y fueron las cosas que se modificaron en ese seno. Asimismo, durante la intervención de ayer, la sesión de ayer, el propio Partido Nacional introdujo un cambio en uno de los artículos 5 precisamente para salvar la inconstitucionalidad, por lo cual no estaríamos viendo cuál sería ese punto, ese vicio. Complemento contándoles que Alberto Iglesias, el último presidente de la ex Casa de Galicia, volverá a comparecer ante la Fiscalía en el marco de la investigación vinculada justamente al cierre de la ex mutualista. Iglesias le pidió al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, ampliar la que fue su primera declaración en relación a algunas medidas que se adoptaron en el proceso concursal de Casa de Galicia, y la audiencia se va a realizar el jueves que viene. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Salimos del estudio, nos vamos a la Plaza Las Pioneras. Allí está nuestro compañero Martín Duarte, que ya nos cuenta sobre la economía del cuidado. Martín. Así es, y a ritmo de candombe pues está todo este cierre aquí en
en La Cuida en esta inauguración. Vamos a conversar con Día López, que es brasilera del Instituto Procomún, y también con Andrea Bollaro de Montevideo Lab, a propósito de qué es la economía de cuidado, por qué Uruguay para esta edición. Bueno, Lía, bienvenida en primer lugar. Contanos por qué Uruguay y qué es La Cuida. La Cuida es un laboratorio de activación de economía de cuidado. Es un trabajo que hacemos acerca de la economía como un derecho para las personas, activar la vida como el centro y tener el cuidado como un pilar. Entonces estamos acá en este laboratorio desarrollando proyectos de cuidados comunitarios que hace eso en Uruguay. Y la intención de venir acá justamente es ver de este país que tiene una política pública nacional, aprender de estas experiencias. En Brasil estamos planeando nuestro primer plan nacional de cuidados, entonces tenemos mucho que aprender desde Uruguay, por eso venimos acá. Seleccionaron alrededor de 10 proyectos, ¿no?, en agosto que se están trabajando. Exactamente, 10 proyectos de todo el país de Uruguay y con expectativas muy específicas. De estos 10 proyectos, 5 son de proponentes afro, 2 de mujeres indígenas y 3 de personas autodeclaradas blancas. Y la idea de este recorte es justamente para tener la diversidad de esta mirada dentro de esta economía de cuidado que visa reconocer las protagonistas que hacen este trabajo como esencial. Andrea, ¿cómo se articula con la Intendencia, con Montevideo Lab y cuál es el perfil también de estos proyectos, ¿no? Bueno, antes que nada un saludo a todos, un saludo de allá al estudio. Bueno, nosotros venimos trabajando ya hace 6 años con el Instituto del Procomún. Somos 2 laboratorios de ciudades que tenemos bastante en común, justamente en defensa de los derechos, en defensa de la inclusión social. Digamos, nuestros proyectos tienen mucho que ver. Fue un honor para nosotros que el Instituto del Procomún y el colectivo de itinerancias nos invitara y eligiera a Uruguay como parte del segundo laboratorio de La Cuida, porque el primero fue en Colombia. Esto seguramente va a seguir, pero para nosotros el desafío está en que estos proyectos que se presentaron de alguna forma los podamos acompañar luego de los 10 días de trabajo y que lleguen a los prototipos para continuarlos, ¿no? O sea, que las personas puedan llegar a los prototipos en estos 10 días y luego hacer un acompañamiento y ver cuáles siguen y cómo pueden seguir. Son proyectos ambiciosos, son proyectos desafiantes, son proyectos que vienen de abajo porque tienen que ver con el cuidado desde la sociedad civil, con el cuidado desde los territorios, y eso a veces desde las políticas públicas es más difícil de visualizar porque se generan las políticas públicas, pero bueno, lo que la gente ya viene cuidando y haciendo todos los días es lo que nos importaba para este proyecto. ¿Cuál va a ser la dinámica de estos días del foro para el televidente que está mirando ahora y por ahí quiere participar, ¿no? Bien, bueno, va a haber una actividad abierta que es el 17. Nosotros hemos tomado el tema de los cuidados en un sentido amplio que tiene que ver con el cuidado de las personas, con el cuidado del planeta y con el cuidado de las democracias. Creemos que son los 3 ejes importantes que hoy tenemos que tomar y que concentrarnos a nivel de Latinoamérica y del mundo como para pensar este tema. Y el 17 de noviembre, justamente en el Centro Cultural Goes, a las 9 de la mañana vamos a tener una mesa sobre democracia y cuidados, donde se puede participar y los proyectos van a poder presentar sus prototipos, ¿no? Que esa es una instancia muy emotiva, muy movilizante, porque son 10 días de trabajo intenso, las jornadas son muy largas, las personas arreglan cómo sumarse, cómo participar, pero con un objetivo común que es terminar con una propuesta. Y esa propuesta se muestra en público, entonces es un acontecimiento y es muy lindo y muy emotivo de ver, así que más que invitados a que vengan a cubrirlo, a estar, a acompañarnos. Los laboratorios son un instrumento, una forma de hacer, una forma de participar diferente, porque la gente se involucra haciendo, se involucra construyendo, no solo debatiendo, sino construyendo y generando un proyecto que después lo puede salir a
a mostrar, a buscar financiación. De otros laboratorios que nosotros hemos hecho, ya tenemos varios proyectos caminando y es un orgullo para Montevideo y nada, y para estar con el Procomún, porque somos dos laboratorios a nivel internacional, ¿no? Que nos juntamos con una sola mirada, que eso a veces no es fácil y hoy sí lo podemos hacer. Así que Andrea, muchas gracias, Lía, bienvenida. Y bueno, nos despedimos a todo Candombe desde acá en esta inauguración de la Cuida, que como ustedes veían, bueno, va a tener algunos días más de trabajo. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Seguimos con otros temas. La ministra Rando le restó trascendencia al hecho de que el Hospital del Cerro se haya inaugurado antes de estar habilitado para recibir pacientes. Dijo que las habilitaciones van a demorar, pero que esto no impedirá el funcionamiento del centro asistencial, y recordó que hay en la actualidad una cantidad de centros asistenciales funcionando que carecen de algunas habilitaciones sin que esto ponga en riesgo la salud de las personas que allí se atienden. La titular de Salud Pública afirmó que el Hospital del Cerro comenzará a funcionar los próximos días y se refirió a las críticas de quienes cuestionan que se inauguró sin estar operativo. Eso fue decisión de ACE, pero está pronto para funcionar en poco tiempo, ¿no? Si no me equivoco, es ya la semana que viene. O sea que eso es decisión de ellos. Yo creo que no afecta al Ministerio de Salud Pública, no afecta al sistema de salud, que haya algunos días de diferencia entre la inauguración y que efectivamente puedan ingresar pacientes. Que había trascendido como que le faltaba alguna habilitación del Ministerio, ¿no? Ya tiene todas las habilitaciones. Está en trámite, como muchos. Hay que conocer que el sistema de salud tiene muchísimas instituciones, de las cuales hay muchas que están funcionando y que no tienen habilitación. Muchas de ellas están en trámite y lo que sí tenemos conocimiento es que el hospital se ha hecho con todas las medidas y con todas las precauciones como para que no tenga ningún inconveniente en su habilitación. En otro orden, Rando anunció que ciertos grupos de la población accederán a las vacunas Pfizer contra la COVID-19 el año próximo. Probablemente sea a principios del año que viene, pero no tenemos exactamente la fecha. Eso se está trabajando con el llegado de las vacunas y la organización de la planificación logística de la campaña. En principio, lo que la CNB sugirió es para grupo mayor de 50 años con comorbilidad y mayor, señor subsecretario, si no me equivoco, mayor de 70 años, ¿verdad? De 70 años, en general. Mayor de 70 años todos y mayor de 50 pacientes con comorbilidades. Y por supuesto inmunodeprimidos. Volvemos a la cuestión del Hospital del Cerro, porque el médico Federico Preve dijo que la inauguración de este centro asistencial no es racional en términos sanitarios y cuestionó a ACE por entender que falta planificación. Según el especialista, el centro hospitalario no atiende la demanda directa del primer nivel y su inauguración responde a fines políticos. Este hospital, digamos, no tiene una razón de ser cuando lo que se precisa allí es muchos de otros recursos humanos y atención directa de primer nivel. Lo que se precisa en el Cerro son más de 120 horas de pediatría que no tiene, más de 240 horas de medicina familiar que no se han recuperado. Se precisan psicomotricistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, licenciados en psicología. Se precisa un staff para digamos, tener un primer nivel consistente. Hay digamos, como una dismetría, una falta de coherencia en lo que es la gestión estricta para esos usuarios del Cerro con lo que la necesidad de la población, con lo que se hizo. Y encima, digamos, un hospital que pretendía salir 3 millones de dólares sale 16 y sabemos que el remate del Sanatorio Galicia fue por 12 millones y terminó vendiéndose en 15 millones un sanatorio de primer nivel equipado y que no sabemos aún por qué no se lo quedó ACE. La Organización de Usuarios de la Salud del Oeste entiende que el Hospital del Cerro debería atender patologías del primer nivel de atención. Demandan más horas de atención en distintas especialidades, por ejemplo, a nivel de psiquiatría, también de nutricionistas y de fonoaudiología, y esto entienden necesario para hacerle frente a las principales problemáticas de la comunidad. Toda la población tiene gran expectativa de que este hospital
pueda solucionar problemas que tenemos en el territorio que no son de segundo nivel, son del primer nivel de atención, porque tenemos el 54,4% de los que tienen problemas de salud mental que nunca fueron atendidos. Tenemos expectativa que solucione los problemas de fonoaudiólogo. En el Pereira se está atendiendo lo del 2020, o sea que el niño que se anotó con 3 años con una problemática, a los 6 años recién lo van a atender. Estamos esperando que se solucionen los problemas de nutrición. Nosotros creemos que hay que fortalecer el primer nivel porque es donde se solucionan el 80% de los problemas apenas aparecen. Ahora cambiamos de tema, porque la senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró que tiene chats, o sea, conversaciones por chat con la ex vicecanciller Carolina H., referidas al otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet, que jamás va a ser públicas. Entrevistada en Radio Carve, agregó que si desde Fiscalía le piden su celular, estaría dispuesta a destruirlo, ya que considera que sus conversaciones con H son privadas. Cuando Maciel le avisa, y ese chat nosotros lo conocíamos antes de la interpelación, yo no sé cómo dicen que no se dijo nada en la interpelación, yo lo había visto el día antes, y entonces yo tuve una reacción en el momento, que en este momento no lo voy a decir, y tengo chat con Carolina, por toda esta temática, que jamás lo voy a mostrar. Y si a mí un fiscal me pide para que vaya a declarar y quiere mi celular, lo destruyo. Estoy dispuesta a que me consideren que obstruyo la justicia. Usted dice que tiene chats con H a partir de lo que dijo Maciel en la interpelación. Porque yo soy de las que considero que las conversaciones privadas son privadas. Pero pues eso puede definir la causa en un lado o en otro. No, yo tengo suficiente ecuanimidad para darme cuenta. Sí, pero usted tendrá muy buen concepto de sí misma, pero el fiscal capaz que tiene un concepto distinto. Y bueno, que me pregunte, pero eso no significa que yo tenga que mostrar conversaciones privadas. El equipo de abogadas y abogados que defiende a Sebastián Marcet trabaja en Uruguay, Paraguay y Francia para llegar a un acuerdo que permita que la familia del narcotraficante pueda retornar a nuestro país. Este acuerdo se viene gestando desde que se entregó a la justicia el cuñado de Marcet, quien permanece en el penal de Libertad. Según publicó el semanario Búsqueda, en nuestro país se realizó un contacto con jerarcas del Ministerio del Interior y el equipo de Fiscalía de Estupefacientes de primer turno para analizar la viabilidad de que se entreguen a la justicia en un proceso escalonado y a largo plazo que incluya al hermano, al cuñado y en última instancia a la pareja de Marcet, con la intención de que sus 4 hijos menores de edad regresen con ella. Fuentes del caso señalaron a Búsqueda que se trató de una primera conversación. Por el momento se aguarda el desarrollo de la situación luego de la renuncia de Luis Alberto Heber como ministro del Interior, quien estaba al tanto de las comunicaciones. Esto empezó a realizarse el mes pasado, cuando el cuñado de Marcet, Sebastián Alberti Rossi, acudió a la Jefatura de Policía de San José y realizó un acuerdo abreviado con la fiscal para cumplir su condena. Recordemos que estaba fugado desde 2021 cuando escapó de la cárcel de San José, en la que cumplía condena por tentativa de homicidio. Tanto Marcet como el resto de sus familiares no tienen una requisitoria en Uruguay, sino internacional, de Interpol. Sus abogados buscan establecer que los familiares no cometieron delito de tráfico de drogas, lavado de activos ni asociación criminal, como se los acusa, sino que se los imputa únicamente por ser parientes de Marcet. También ayer se condenó al suegro de Sebastián Marcet por la posesión ilegal de una escopeta. Deberá cumplir pena con un régimen de 6 meses de libertad a prueba, que incluyen trabajo comunitario, presentación en comisaría y fijación de domicilio. El hombre de 61 años fue capturado cuando se estaba buscando a su hijo, Mauro García Troche, cuñado de Marcet. Otra vez cambiamos de tema. La Federación Uruguaya de Básquetbol presentó una denuncia penal por el presunto arreglo de partidos en la Divisional Tercera de Ascenso. Según Leonardo Goicochea, vicepresidente de la Federación, las firmas de juegos en línea llegan a recibir apuestas cercanas a los 144.000 euros por partido en esa divisional. En un comunicado emitido el pasado viernes, la Federación Uruguaya de Básquetbol hizo público que estaba recopilando información de supuestos partidos arreglados para realizar la denuncia penal, que efectivamente se concretó este martes. Las denuncias de pactos antideportivos o amaños de partidos involucran presuntamente a 2 jugadores que se desempeñan en el Club Bohemios. Esto llevó a que las casas de apuestas, en línea, bajaran de sus opciones el partido de Bohemios y Laiva del pasado 31 de octubre y encendieran las alertas en la Federación. Ante los rumores, el propio Club Bohemios emitió un comunicado.
Ante las versiones de prensa sobre supuestas actitudes reñidas con la moral y valores deportivos, el Club Atlético Bohemios en su conjunto expresa su sorpresa por tal circunstancia. Deslindamos toda responsabilidad institucional ante estos supuestos hechos. Si bien sabemos que estas maniobras antideportivas son de muy dificultosa probanza, desde ya comunicamos que cualquier indicio de ello será inmediatamente denunciado a las autoridades que correspondan. El vicepresidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, Leonardo Goicoechea, expresó que las apuestas en la tercera divisional de nuestro básquetbol no se limitan al resultado de un encuentro, sino que también se apuesta por quién gana los saltos iniciales, las diferencias entre cuartos, entre otros aspectos del juego. Lo llamativo es que gran parte de las apuestas llegan desde el exterior, desde países como Indonesia o Tailandia, y por partido se llegan a apostar cifras superiores a los 144.000 euros. Los basquetbolistas uruguayos asociados también manifestaron su repudio ante cualquier acto de esta índole y quedan a la espera de los fallos judiciales para tomar las medidas pertinentes, señala el comunicado. Bueno, y apoyando lo que recién escuchábamos, el abogado de la Federación Uruguaya de Básquetbol, Fernando Posada, señaló que los delitos denunciados son de difícil prueba. También dijo que la mayoría de las apuestas, lo oíamos recién, se hacen desde el exterior, evitando la geolocalización de los jugadores. Nosotros, la Federación, y obviamente en este caso yo que fui que firmó la denuncia, no denunciamos personas, sino que denunciamos hechos. A la Federación le llegó a conocimiento de la Federación ciertas circunstancias, lo que hizo fue investigar profundamente y todas las resultancias de esa investigación se pusieron a disposición de Fiscalía. Obviamente ahí se señala que alguna tal o cual persona podrían haber participado, pero no nos corresponde a nosotros juzgar, sino denunciar y que se investigue. Se pusieron medios de prueba a disposición, se sugirieron algunas medidas para investigar, ni que hablar que es un delito de muy difícil prueba, son delitos de difícil prueba. Se entiende que ocurre mucho más habitualmente de lo que uno cree y de lo que uno ve. Son delitos que dejan poca huella, salvo algunas desprolijidades. Y bueno, uno ve cierta información que preocupa aún más por volúmenes de apuestas. Tendríamos la información que los hechos que se están investigando no habrían generado apuestas en el mercado local, por ejemplo en Supermatch, que es la única empresa autorizada a realizar apuestas acá, sino que se apostaría en el exterior. Los basquetbolistas por normativa FIFA no deberían apostar, así como tienen esa prohibición varias otras profesiones, por ejemplo los bancarios. Debería reafirmarse todos esos conceptos también para que no se expongan no solo a responsabilidades penales sino también disciplinarias, porque eventualmente la Federación tiene su tribunal de pena y oportunamente actuará. Y les contamos que la investigación orientada a identificar los restos óseos hallados en el Batallón 14 en el mes de junio está centrada en este momento en familiares de personas desaparecidas que viven en el exterior. La tarea está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Grupo de Investigación de Antropología Forense. Y según el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, se está remitiendo información de huellas dactilares hacia Argentina para cotejar con el registro de restos no identificados en ese país. El tema de Casa Galicia fue abordado en su momento por la Institución Nacional de Derechos Humanos a través de sus investigadores y del equipo de antropología. Ellos hicieron primero un análisis muy específico de los registros, luego se hizo un trabajo de campo en el lugar, pero lamentablemente no se pudieron ubicar a las personas que se buscaban. Ahora la investigación se trasladó a los familiares más alejados de la posible víctima que estamos buscando. Por eso se ubicaron a distintos familiares en el exterior y ya hemos dispuesto que a través de Cancillería y a través del equipo argentino de antropología forense se tomen muestras a esas personas para obtener la identificación que buscamos. Según Percivale, se están implementando nuevas formas de investigación en conjunto con Argentina para identificar más personas desaparecidas. También, conjuntamente con la Institución Nacional de Derechos Humanos, se están realizando otros trabajos que refieren a la obtención de muestras de huellas dactilares en la Policía Científica y en Identificación Civil, y esas muestras fueron remitidas a Argentina para seguir la investigación en conjunto con las autoridades de aquel país, porque ya se obtuvo una identificación y la intención es obtener nuevas.
Ahora columna de análisis económico con Germán de Agosto, que llega con resultados de la encuesta de expectativas empresariales de la consultora Exante. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? Voy a empezar con una pregunta, para respuesta breve y ya te pones a desarrollar porque hay mucha gráfico y número. ¿Por qué es importante conocer las expectativas empresariales? Yo creo que en particular de la perspectiva que la vamos a abordar nosotros, porque cuando miramos al lado de la demanda del empleo, naturalmente estamos pensando en justamente los empresarios, y es una parte relevante de lo que es la demanda laboral, uno de los costados de nuestro mercado de trabajo. Bien. Y acá tenemos justamente la visión de más de 330 ejecutivos de medianas y grandes empresas que operan en Uruguay, así que por ende, por ese tenemos uno de los fundamentos por lo cual es relevante entender un poco, entre comillas, la psiquis del empresariado uruguayo, y por otro lado también por su rol en los mecanismos de formación de precios. Claro. Entonces sus perspectivas de inflación y de costos de alguna manera también nos adelantan ese tipo de información que es sumamente importante porque así se definen los precios, después tenemos los precios, pasamos a los salarios y de los salarios a lo que es el costo de vida y por ende de esas dos son las dos perspectivas que para nosotros son relevantes en la columna de hoy, pero naturalmente es un informe extenso que tiene un montón de aristas distintas y que cada cual lo sabrá interpretar en función de sus intereses o de sus inquietudes, pero es como eso, ¿no? Es como un abordaje a esa psiquis de o cómo están mirando la situación, un conjunto importante de personas, tanto para el mercado laboral como para el sistema de formación de precios. Hechas estas aclaraciones, empezamos a repasar, o empezás a repasar algunos números. Algunos nomás, y este es justamente particularmente interesante porque tiene que ver con las perspectivas de contratación. Básicamente lo que hace la encuesta de los amigos de Exante les pregunta es cómo cree que evolucionará el empleo el próximo año en su empresa. Y acá están contestando en su empresa, no están refiriéndose a la situación macro, ¿sí? Por eso también es importante, muchas veces lo vemos en términos macro porque analizamos datos del INE o de otras fuentes, pero acá lo tenemos en relación a su propia unidad de negocios. Y acá lo que tenemos en rojo son las respuestas vinculadas a va a disminuir la cantidad de personas empleadas en mi empresa. En el medio tenemos lo que visualizan que va a permanecer relativamente constante, eso es la mayor parte, 68%, y los que están respondiendo que aumentará la cantidad de personas ocupadas en su empresa es del 22%, y eso, si te fijas, acá tenemos los últimos relevamientos. Estos relevamientos se hacen cada 6 meses, en abril y en octubre, y cayó el porcentaje de respuesta que justamente sugieren que va a haber un aumento de la contratación o un aumento del empleo en esa unidad particular. Hubo expectativas más optimistas en encuestas anteriores. Exacto. Sí, esa es una forma de verlo. Tenemos una perspectiva más pesimista, si querés verla de otra manera, en este caso de la encuesta de octubre, porque son menos el porcentaje que está respondiendo que lo va a aumentar, ¿sí? Y esta es una foto interesante que complementa o dialoga muy bien con nuestra siguiente placa, que justamente es la pregunta de, bueno, si la cantidad de trabajadores de su empresa no va a aumentar, es decir, la mayor parte de lo que tenemos, bueno, dígame cuáles son los principales motivos que usted entiende que están restringiendo la contratación de personal, y acá tenemos cuáles son el ordenamiento de esas respuestas, y casi el 50% está diciendo que el motivo por lo cual no va a aumentar el empleo en su empresa es por el salario real elevado. Sí, tenemos que contextualizar, el salario real viene recuperándose en los últimos meses, pero acumuló una pérdida durante 3 años. Hay muchos sectores que todavía vienen rezagados en relación a los niveles prepandemia, y también cuando miramos el nivel salarial en Uruguay, tenemos que tener presente que 1 de cada 3 trabajadores percibe lo que son salarios sumergidos, por lo cual de alguna manera esta foto te muestra las dos caras del salario, es el que lo paga y el que lo cobra, y bueno, de alguna manera los ruidos que se generan en el medio de esas dos cosas, porque es el principal motivo. Luego tenemos bajo volumen de negocios, es un aspecto más coyuntural de cómo está funcionando la economía. Actividad, básicamente tenemos que tener presente que la economía uruguaya crecería apenas 0,8% este año, lo cual es un crecimiento muy bajito, ¿sí? Y eso es parte de lo que está traduciendo en ese pesimismo a la hora de la contratación. Y después tenemos otra de las tendencias que ha ido emergiendo con mayor importancia durante los últimos relevamientos de los últimos años, que tiene que ver justamente con el impacto de la tecnología en los procesos de trabajo. Sí, básicamente el 40% está respondiendo que no va a contratar porque hay disponibilidad de tecnologías que ahorran mano de obra, y eso naturalmente es un desafío en perspectiva de mediano y de largo plazo, porque justamente estamos en un momento donde están confluyendo un conjunto relevante de transformaciones que tienen ese tipo de impactos potenciales y que habrá que justamente administrar correctamente para que nadie se quede por el camino y tengamos un problema asociado a este tipo de dimensiones. Ya que estás hablando de tecnologías, me parece que en la siguiente diapositiva podés poner la
la lupa encima de eso. Exacto, ahora vamos a ir a la tercera y acá lo que les pregunta es efectivamente, bueno, usted está efectivamente introduciendo tecnologías, ya sea para automatizar procesos o tareas, es decir, que podrían complementar con el empleo, o directamente está incorporando tecnologías que son sustitutivas de mano de obra, ¿sí? Entonces, casi la mitad está diciendo que sí, que en realidad lo que están haciendo son automatizando procesos y tareas para ser más eficiente y aumentar productividad, justamente a la luz de las prestaciones que ofrece todo el aparato tecnológico que tenemos a disposición. 4% dicen que en realidad son tecnologías directamente vinculadas a la sustitución del empleo. El tema es que el 22% dice que son las dos cosas, ¿sí? Claro. Si bien la segunda es bajita, también forma parte de la tercera respuesta. Es decir, claro, acá tenemos justamente ese impacto que lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo con más intensidad que en el pasado y seguramente hoy lo estemos viendo con menos intensidad de lo que lo veamos en el futuro, dado la dinámica de cómo se están dando las cosas. Y menos de 1 cada 3 está diciendo que sustancialmente no está incorporando nuevos procesos vinculados a aspectos tecnológicos. Bien. ¿Sí? ¿Cómo seguís? Ahora vamos una placa más y vamos a meternos en el otro costado que nos es relevante cuando queremos entender la psiquis del empresariado y que tiene que ver con la formación de los precios. Y acá tenemos un cambio relevante de la situación porque naturalmente tenemos un cambio relevante del panorama inflacionario entre este año y el año pasado. Si te fijas, hace un año atrás, en octubre del 2022, casi el 100% de los empresarios consultados veía que la inflación iba a estar por encima del rango meta. Claro. El rango meta, el techo es el 6%, por eso la pregunta es, bueno, ¿dónde va a estar la inflación mayor al 6%? Hace un año el 100% casi la visualizaba ahí, hoy es la mitad, ¿sí? Y eso es consistente con lo que estamos viendo que pasó con la inflación. Hoy tenemos registros levemente superiores al 4% y llegamos a tener registros bastante más bajos, o sea que esto es una buena noticia en el sentido que están incorporando, ¿sí?, ese escenario nuevo que se ha consolidado, un escalón por debajo de la inflación. ¿Sí? Pero si damos una placa más también podemos complementar esta información y acá lo que tenemos es, bueno, dado que estás cambiando tu visión sobre las perspectivas de inflación, ¿cómo estás procesando esa información? ¿Qué vas a hacer con tus costos? ¿Qué vas a hacer y en particular con los salarios? ¿Y qué vas a hacer con los precios? ¿Lo vas a bajar de forma consistente con lo que estás viendo y respondiste en la pregunta anterior? ¿O qué es lo que estás pensando? Y acá tenemos el 38% no está previendo que va a tener cambios relevantes en la dinámica de los precios que fijan, los precios de venta y los costos, en particular los costos salariales. Eso es como la pregunta más relevante, por eso está en blanco. Y ahora en las que tenemos en verde, ¿sí?, estamos entrando en eso. Hay una que está más oscurita porque son costos no salariales, ¿sí? Lo que nos importaba hoy era, por ejemplo, saber qué pasa con los costos salariales, ¿sí?, dado que estamos justamente en el marco de la 10ª ronda de negociación colectiva y básicamente el 39% respondió que ante este nuevo escenario que visualizan de precios, las perspectivas son de menores incrementos para los salarios, ¿sí? O sea que están dando cuenta de que ante esa moderación inflacionaria los aumentos salariales serán menores en el diseño del presupuesto de la empresa del 2024 y también el 33% tiene perspectivas de menores ajustes de precio, es decir, 2/3, o sea, todo el universo que no está contenido ese 33%, igualmente no ha cambiado tanto sus perspectivas de precios. ¿Sí? Y hablando de factores que inciden en la vida de las empresas, ¿qué pasa con la situación de Argentina y la diferencia en el tipo de cambio? Bueno, eso es lo que tenemos en la última placa, que es una respuesta nueva. Nosotros venimos siguiendo este reglamento hace tiempo y esta pregunta no estaba, pero es sumamente pertinente para el contexto actual. Y acá tenemos que más de la mitad de las empresas, de este universo de empresas que está compuesto por grandes y medianas, ¿sí?, básicamente no está registrando impactos significativos, pero tenemos un 29% que está registrando impactos que son poco severos, pero un 16% que está registrando impactos muy severos. Es decir, sumados a dos tenemos un porcentaje no menor del 45% que tiene algún tipo de impacto asociado a la situación con Argentina y, como era esperable, el sector más afectado son justamente las empresas que pertenecen al sector de comercio, donde el 36%, es decir, más de 1 de cada 3, se está viendo con impactos muy severos y dialoga muy bien con otras antecedentes, otras pistas, otros datos que hemos traído y que venimos siguiendo justamente a la luz de lo que está pasando en Argentina y de la perspectiva de que las cosas son muy inciertas dado todos los hitos electorales que tenemos en los próximos meses. Y posiblemente si se sumara esta encuesta o se incluyera a empresas de menor tamaño, esos números o esa afectación más severa
ni que hablar en el litoral, pero también en Montevideo podría aumentar. Exacto, porque acá se nos diluye y no podemos adjudicarle, por ejemplo, la territorialidad para saber que en realidad si pensamos en el litoral, como lo hemos visto el otro día, cuando hablamos mercado de trabajo por departamentos, ahí tenemos una afectación que seguramente exceda largamente los registros que están relevando o están declarando este conjunto más acotado de empresas. Bueno, muchas gracias, Germán, y hasta la próxima sopa de números. Nos vemos el martes, Ticho. Seguimos haciendo MBD Noticias, sigue Natalia. Y les contamos que el sector forestal será el mayor rubro exportador del país en 2024, una vez que la segunda planta de celulosa de UPM alcance su producción estimada. La información surge de un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Las últimas décadas hubo diferentes normativas e incentivos económicos al sector forestal. Si bien el crecimiento exponencial del rubro, que comprende la madera sólida y la celulosa, se dio a partir de la primera planta de celulosa proyectada en el país en 2007. La Ley Forestal de 1987 fue el puntapié. El 2022 cerró con aproximadamente 2.500 millones de dólares. Para este año se espera un poco más y el salto grande vendría en el 2024, ya con un año cerrado de UPM2 produciendo y con otras inversiones grandes en lo que es el sector de la madera sólida. Entonces, como decía, en ese año va a ser el principal sector de exportación del Uruguay y se espera que siga en esta senda. Pasamos de ser un país en el que la forestación no era un sector desarrollado ni importante a ser uno de los principales países exportadores con lo que respecta al sector forestal. Si uno compara las exportaciones del 2007 con las exportaciones de ahora, hoy son 8 veces más. Entonces el salto grande se dio en ese periodo. Hoy en día hay 1.1 millones de hectáreas plantadas, esto es el 6% de la superficie del país, pero hay espacio para crecer, hay 4 millones de hectáreas que son de prioridad forestal, entonces si bien eso no es estrictamente el límite o el alcanzable, pero hay espacio para seguir creciendo. La nueva planta de UPM en Uruguay es la inversión privada más grande de la historia del país y de la firma, con un monto de aproximadamente 2.700 millones de dólares, según declaró la empresa. Cambiamos de asunto porque el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio acordaron un proyecto de ley común sobre financiamiento de campañas y partidos. El diputado frente amplista Carlos Varela destacó que todas las fuerzas políticas involucradas cedieron en sus aspiraciones para lograr un documento que propone limitar los aportes de las empresas y regular el tiempo, el costo y el tipo de propaganda aceptada. Hemos llegado a un documento único, un proyecto único, que creo que, sin que contemple lo que todos teníamos como principio en el trabajo, llega a una síntesis que creo que es muy positiva y va en el sentido de lo que todos queríamos, que finalmente hubiera un proyecto que se votara en Cámara sobre el financiamiento de los partidos políticos. Justamente, ¿cuáles son los principales acuerdos en cuanto a lo que pueden aportar privados y empresas? Bueno, ustedes saben que nosotros teníamos una definición que era que las empresas no deberían aportar a los partidos políticos. La coalición, o parte de ella, sostenía lo contrario. Llegamos a un acuerdo que es el siguiente: las empresas pueden aportar, o las personas jurídicas, para ser más precisos, pueden aportar, pero con límites. Y a su vez lo tienen que hacer a través de la bancarización, como hemos fijado para todos los aportes que los partidos políticos pueden hacer. Y a su vez también acordamos limitaciones en el sentido de que aquellas empresas o personas jurídicas que contraten con el Estado o que estén subvencionados por el Estado no pueden aportar a los partidos. El otro aspecto donde también nos pusimos de acuerdo es en el sentido de qué tipo de propaganda se puede hacer, en qué tiempo, y se incluye también en este proyecto la propaganda electoral. Y lo que es muy importante, el control de las tarifas. O sea, las tarifas van a ser transparentes, van a ser iguales para todos los partidos políticos y para todo el proceso electoral. Cambiamos de tema y nos acercamos al panorama internacional. La profesora Susana Mangana aseguró que la respuesta de la comunidad internacional ante el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás es insatisfactoria y pidió el cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza. La especialista en temas de Medio Oriente dijo que la situación o el conflicto es la consecuencia de 7 décadas de acciones para desposeer a la población palestina. 7 largas décadas de un conflicto muy enquistado donde se ha trabajado para desposeer. Hay una gran cantidad de políticas y de ingeniería demográfica de los distintos gobiernos que ha tenido el Estado moderno de Israel, creado en 1948, que lo que han buscado es deslegitimar la causa palestina, ganar tiempo
con distintas iniciativas de paz, todas totalmente fallidas, inclusive la famosa hoja de Oslo del 93, que han sido ya definitivamente enterrados, y que por tanto han estado deshumanizando pero también desposeyendo a la población palestina de sus territorios. Con lo cual ahí también hay que buscar la raíz y la causa de este conflicto. Para Mangana, las cifras de víctimas por el ataque de Israel a la Franja de Gaza no son parte de una propaganda de Hamás, sino que fueron denunciadas por la ONU y medios internacionales profesionales. Hasta el propio secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, ha dicho: Gaza se ha convertido en un cementerio para los niños. No puede ser que esa propaganda israelí diga no, pero estas cifras son infladas por Hamás, no hay que creer esas cifras. Hay informes de distintas agencias internacionales. No puede ser que cuando les sirve a ellos se recurra a Naciones Unidas y cuando el discurso no les conviene, entonces se desestima. Para la analista, la respuesta internacional sobre este conflicto es insatisfactoria. Estados Unidos siempre ha cerrado filas y siempre ha arropado a Israel, no solo mandándole armas, no solo aumentando el presupuesto para poder seguir brindando ese apoyo, esa logística, porque son las armas con las que luego cargan las tintas y cargan las bombas contra los ciudadanos gazatíes, sino que también Europa. Recordemos que Israel es realmente hijo de Europa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y ya vamos a volver sobre el escenario de la guerra en Oriente Medio, pero antes tenemos que hablar del acuerdo logrado entre el presidente del gobierno español y los independentistas catalanes. Estamos hablando del acuerdo entre Pedro Sánchez y Puigdemont para que este sector del partido catalán le dé el apoyo necesario para lograr la investidura y, a cambio de una amnistía para quienes están procesados por aquel intento independentista. Esto ha desatado, como lo ha hecho en varios días anteriores, una serie de incidentes en las calles españolas que se reproducen hasta el día de hoy, encabezados por Vox y su líder, Santiago Abascal. Hechos donde no han faltado las banderas franquistas ni los saludos nazis. Y Abascal dijo que este es el fin de la democracia tal como la conocemos. Para enrarecer un poco más el panorama, uno de los líderes del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, recibió un tiro en la cara hoy en Madrid, aunque se dice por allí que no tiene nada que ver ni con cuestiones ideológicas ni terroristas, pero la suspicacia está a la orden del día en una España que está que arde. El actual jefe del gobierno, Pedro Sánchez, cuenta ahora con 173 votos confirmados de Junts, Sumar, Esquerda Republicana, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, y solo falta por firmar el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para superar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. La fecha límite para que Sánchez consiga revalidar el cargo de presidente del gobierno antes de que se produzca una repetición electoral es el 27 de noviembre y para ello debe contar con el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, dijo en Bruselas que el acuerdo para una futura amnistía relativa al proceso independentista en Cataluña llega en un momento clave para España. En rueda de prensa, el dirigente socialista aseguró que este acuerdo constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. La ley de amnistía generó multitudinarias protestas durante varios días en el país, encabezadas por el partido ultraderechista Vox, que acusa al gobierno de traición a España y de estar comprado. Durante las manifestaciones se generaron graves incidentes con la policía que dejaron decenas de heridos y detenidos. El eurodiputado de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, Adrián Vázquez, anunció que su formación va a pedir la celebración de un debate en el Pleno del Parlamento Europeo de noviembre sobre la deriva de España en lo que considera una voladura del Estado de Derecho tras el acuerdo alcanzado.
Y antes de meternos en el escenario de la guerra propiamente dicho, recordarán que ayer hablábamos de que Brasil había desbaratado un posible atentado que estaba pergeñado por el grupo libanés chiita Hezbollah y que había detenido a 2 personas, pero hoy dijo que ninguna fuerza extranjera va a mandar en Brasil. Esto porque el Mossad dijo que esto se había logrado gracias a la ayuda que le había dado al gobierno brasileño. El gobierno brasileño dijo que en ningún momento eso ocurrió y que en realidad esta investigación ya se venía realizando desde antes de los acontecimientos del 7 de octubre. En otro orden de cosas y ya en el escenario propiamente de la guerra, Israel habilitó 4 horas para pausas humanitarias, pero descarta la posibilidad de un cese al fuego, según dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, porque eso le daría tiempo a Hamás para recomponer sus fuerzas, mientras sigue instando a los palestinos a dirigirse hacia el sur de la franja. Sin embargo, también sigue bombardeando el sur de la franja, donde hubo muertos en Khan Yunis, también en Rafah, y por otra parte se vuelve a atizar la violencia en la Cisjordania ocupada, ya no en Gaza, donde hoy hubo 15 palestinos muertos en enfrentamientos con el ejército israelí y los colonos. Israel anunció que comenzará a establecer pausas de 4 horas en áreas del norte de Gaza, tiempo durante el que no habrá en esas zonas operaciones militares, pudiendo la población civil salir y recibir ayuda humanitaria, pero rechazó la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de realizar una pausa de 3 días. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, durante un encuentro con colonos judíos asentados en Cisjordania, dijo que no aceptará un cese de las hostilidades sobre la franja de Gaza hasta que Hamás no libere a los rehenes que tiene bajo custodia, ya que sostuvo que una medida de ese tipo podría permitir que Hamás vuelva a ganar terreno sobre el enclave palestino, mientras Egipto y Qatar adelantan negociaciones diplomáticas para alcanzar una tregua entre las dos partes. Israel aseguró que más de 50.000 palestinos evacuaron el norte de la franja hacia el sur a través de un corredor humanitario que fue habilitado por su ejército, ya que el norte del enclave se ha convertido en un blanco militar de las fuerzas israelíes. Mientras tanto, Israel bombardeó las localidades de Khan Yunis y Rafah en el sur de la franja, en la misma jornada en que pidió a los civiles que abandonaran el norte para protegerse a sí mismo y a sus familias, donde varias personas murieron y resultaron heridas, la mayoría de ellos niños, al tiempo que Naciones Unidas volvió a insistir en que no hay ningún lugar seguro en el enclave palestino. Mientras tanto, 15 palestinos murieron este jueves durante enfrentamientos armados con tropas israelíes, 11 de ellos en la ciudad de Jenin, uno de los mayores focos de violencia en la Cisjordania ocupada, región donde ya han muerto 178 personas desde que comenzó la guerra contra Hamás en Gaza. La cuenta regresiva hacia el balotaje en la República Argentina sigue generando tensiones, discusiones, debates en medio de lo que se pronostica como un empate técnico, por lo menos hasta ahora. Ayer debatieron precisamente los 2 candidatos a la vicepresidencia, donde volvieron a replicar una retórica bastante violenta y confrontativa, tal como ha sido toda esta campaña, y donde cada uno tuvo, de acuerdo a algunos analistas, sus momentos de gloria y también sus momentos de baja. YPF es una empresa del Estado que es superavitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superavitaria? Y al mismo tiempo dijo que quiere vender Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento que pertenece a 4 provincias: Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo va a vender algo que le pertenece a las provincias? ¿Piensa intervenir federalmente a las 4 provincias? No sé, lo que me preocupa antes de hablar de la venta de YPF es que ustedes nos dejaron un lindo regalo de una deuda de 16.000 millones de dólares por los juicios gracias a tu gobernador, al gobernador de tu espacio, a Kicillof. Así que antes de hablar de la venta de cualquier empresa, me parece que tendrían que admitir que nos dejaron endeudados hasta el cuello a nosotros y a todas las generaciones venideras. ¿Y Vaca Muerta? Por supuesto, respecto de los recursos, lo subterráneo es de las provincias. Entonces, ¿cómo lo va a vender, no se va a intervenir Milei? ninguna provincia. Entonces, ¿cómo lo va a vender? No se va a intervenir Milei. ninguna provincia. No mintió. Simplemente nosotros estamos esgrimiendo opiniones. Economía y trabajo, seguridad y defensa, salud, educación y política social, justicia y derechos humanos y transparencia fueron algunos de los asuntos sobre los que debatieron durante 1 hora y cuarto en un programa de televisión los candidatos a la vicepresidencia de la Argentina. Villarruel insistió en la idea que preconiza su candidato a presidente sobre que estas elecciones suponen continuidad o cambio, un tema repetido hasta la saciedad, especialmente a partir del apoyo de la ex aspirante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y del expresidente argentino Mauricio Macri,
tras las elecciones de octubre. Por su parte, Rossi recalcó los postulados más duros de Milei sobre la venta de órganos, la libre posesión de armas, la privatización de empresas públicas o la dolarización sin reserva de dólares para expresar el miedo que siente la población argentina a la hora de votar al candidato ultraliberal. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. 85 años de la Noche de los Cristales Rotos que organiza la Beneverit con la presencia de autoridades de gobierno. Allí está nuestro compañero Diego Martini. Sí, compañeros, estamos desde acá, de la congregación, la nueva congregación israelita del Uruguay. En estos momentos se está presentando la oratoria donde hay varias autoridades, entre ellas el presidente Luis Alberto Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón, están también los intendentes de Montevideo, Carolina Cose, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, hay varios senadores y diputados, además de que está todo el gabinete ministerial en esta nueva actividad. Entonces, acto conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, cuando se cumplen 85 años, según dicen en el comunicado que nos repartieron, de un evento que fue un episodio sombrío que se conoció esa noche, que marcó un punto de inflexión en la persecución sistemática contra la comunidad judía en Alemania y Austria bajo el régimen nazi. Los dejo con la alocución. A quien su madre le daba de comer. Él la buscó para agradecerle porque le había salvado la vida. Su padre, a su vez, se escapaba por las noches para buscar en los camiones de basura sobras de comida para poder llevarles a Sara y a su mamá. Invitamos a la sobreviviente Sara Filut Fisserman de Sokolovsky, acompañada de su hijo Diego, de su nieta Mili y de Sandra Weinstein, hija de sobrevivientes, directora del Museo de la Shoah en Uruguay y representante del Centro Recordatorio del Holocausto en Uruguay, para el encendido de la segunda vela que simboliza la justicia. Justicia. Justicia, justicia perseguirás. La justicia mantiene al mundo, ordena los asuntos humanos, fortalece al débil y reprime al soberbio. Asegura el equilibrio entre iguales derechos y nos da fuerza para cumplir con iguales deberes. Le agradecemos a Diego y al resto del equipo por el testimonio desde esta ceremonia, cómo se ve, se aprecia, se escucha, de fuerte contenido simbólico que se desarrolla anualmente, ¿no? Exacto, y que en este momento cobra una especial relevancia. Y ahora cambiamos de tema porque les contamos que terminaron las obras en el entorno de la Escuela 212, que está ubicada en el barrio de La Teja, en Montevideo, y esto es en el marco de un programa de la Intendencia de Montevideo denominado Camino a Casa. Este plan busca mejorar la accesibilidad de escuelas y jardines de infancia públicos mediante obras en veredas y calles, y en 12 meses abarcará intervenciones en 355 centros educativos montevideanos. Ha involucrado en esta oportunidad más de 2.000 metros cuadrados de reparación y de veredas nuevas, ensanches de veredas también frente a la Escuela 212, que es una escuela especial y particularmente la accesibilidad allí se veía bastante dificultada. Incluso la escuela tiene ciertas dificultades de acceso que ya han sido conversadas con los técnicos de ANEP para que ellos instrumenten una obra y darles también accesibilidad dentro del predio escolar. ¿Estas obras incluyen la Plaza Lafone donde estamos, con el rebaje de cordones? Sí. Hemos construido aquí 28 rampas en un tránsito de unas 7 cuadras y 2.000 metros cuadrados, como decía anteriormente. ¿Qué otras zonas de Montevideo están siendo intervenidas? En este momento estamos también en Malvin, en Centro, y como les decía, abarca todo Montevideo, todas las escuelas públicas, jardines y centros educativos de primera infancia en Montevideo. Antes de fin de año deberían inaugurarse las obras viales que se realizan en la calle 21 de septiembre y también las que se desarrollan en el antiguo zoológico de Villa Dolores. Y Natalia Castro, a quien recién veíamos, que es directora de Espacios Públicos y Edificaciones de la Intendencia de Montevideo, dijo que en Villa Dolores habrá un parque abierto de 4 hectáreas. Venimos avanzando a buen ritmo, esperamos tenerlo pronto para diciembre y tener allí una inauguración de esas 4 hectáreas de parque abierto.
Las obras incluyen no solo el tema de derribar y tirar abajo los muros e instalar rejas, sino también obras internas dentro del parque. Sí, por supuesto han sido reacondicionadas, están siendo culminadas las obras de reacondicionamiento de las antiguas jaulas y locales donde albergaban los animales del zoológico, del antiguo zoológico de Villa Dolores. También recomposición de la caminería, iluminación, se está instalando iluminación para que sea un parque que se pueda disfrutar también en horas de la noche. Y una plaza nueva de juegos para niños que ha sido diseñada en conjunto con ellos en una actividad que hicimos el año pasado, en el Día de las Plazas, junto con niños y con vecinos y vecinas hemos diseñado esa plaza que se está ejecutando ahora. Bien, le pregunto ahora en cuanto a las obras, por ejemplo, de 21 de septiembre, ¿cómo se están desarrollando? ¿Si está previsto que se termine como habían pensado en diciembre? Sí, está dentro de los planes previstos, sí, están avanzando. Este viernes, les contamos, se va a celebrar la 7ª edición de la Noche de las Librerías. Falta menos de 24 horas para esto. Esto incluye actividades gratuitas en 70 librerías de 11 departamentos. El Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo participa de la organización del evento, que incluye presentaciones de libros, charlas, entrevistas con personas autoras, conciertos y recitados. Entre las visitas a la Noche de las Librerías, una que destaca es la de la escritora argentina Camila Sosa Villada, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz con su libro Las Malas y con su nuevo libro editado Tesis sobre una domesticación. Leerá a las 20:15 en Librería La Lupa, ubicada en Peatonal Bacacay y Buenos Aires, y a las 21:30 horas será entrevistada por José Arenas, en Escaramuza, ubicada en Pablo de María y Charrúa. Nunca sufrí un libro, nunca sufrí escribir un libro. Sí sufrí obras de teatro, sí sufrí películas, sí sufrí limpiar mugre ajena, pero un libro no, nunca lo sufrí. Lo que se sufre son otras cosas respecto a la literatura. Una gira de promoción, por ejemplo, se sufre. Una firma de 300 libros, por ejemplo, se sufre muchísimo, pero escribir no. Escribir no creo que implique un sufrimiento. Sufrimiento es otro y sirve para escribir también, pero no es lo más importante. Y vayan entrando la ropa que empezamos a repasar el pronóstico del tiempo del viernes. Sí, exactamente. Y estaba pensando en la Noche de las Librerías y que el pronóstico justamente para la tarde de mañana no es el mejor para un paseo, pero seguramente se las ingenien como para que se pueda recorrer igual este paseo. Mañana viernes 10 de noviembre, la mínima 10 grados, la máxima 23 y como decíamos están anunciadas lluvias a partir de la tarde y vientos con algunas rachas fuertes. Esto se va a mantener casi incambiado por lo menos en la primera mitad del sábado, el 11 de noviembre, pasado mañana en Montevideo y área metropolitana, con 15 grados de mínima, 23 de máxima, lluvias, precipitaciones, tormentas e incluso bancos de niebla durante buena parte del día. Pero mejora para el domingo, sí, que no están previstas lluvias, sí baja un poco la temperatura. Domingo 12 de noviembre, 13 grados la mínima, 21 la máxima. Y con estos anuncios, que no son los mejores en bajadita de la semana, estamos llegando al final. Exacto, pero bueno, veremos cuál es el pronóstico mañana. Capaz que mejora un poquito, ojalá, uno tiene la esperanza. Bueno, nos vamos, como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene Lado B. Pegadito a esta edición que ya se despide. Hasta mañana y que pasen bien. Hasta mañana.